Muy buenas gente, bienvenidos al canal. Hoy vamos a resumir y analizar el capítulo 123 del manga de Hanako-kun, al que llamaré ¿Quién es ese gato? ¿Quién es ese gato? Este capítulo empieza con un pequeño resumen de todo lo que ha pasado en este arco hasta ahora, situándonos en la escena donde Nene está frente al gran reloj, lista para abrirlo con el reloj de Aoi. Nene toma el pequeño reloj y lo coloca frente al grande, creyendo que así se abrirá. Sin embargo, no sucede nada. Pobrecita, ella hace lo que puede, pero nadie le dio instrucciones. A pesar de sus intentos, el reloj no responde, lo que la desespera. En ese instante, la imagen de Aoi aparece en su mente. Si él le entregó el reloj, debe de haber una forma de abrirlo, sin ser un misterio. Con esa idea en mente, Nene encara al reloj y amenaza a los guardianes con romperlo si no le echan una mano. Tras la amenaza, Nene grita que el tiempo vuelva atrás, pero el gran reloj ni se inmuta. Peor aún, el reloj de Aoi explota en sus manos. ¿Pero qué has hecho, mujer? No tenías que apretarlo tan fuerte, solo sujetarlo. Alarmada, Nene se apresura a recoger las piezas para intentar reconstruirlo. Pero de repente aparecen unos ratones del límite del misterio número 1 y comienzan a llevarse los trozos. Al principio parece que la están echando una mano, pero de golpe agarran unas piezas y salen corriendo. ¡Ay, un ratero! Mientras Nene se lamenta, oye un maullido. Un gato aparece con los ratones atrapados y se lanza sobre ella, llamándola ladrona de relojes y de los poderes del tiempo, mientras se burla de ella. Espera, esa actitud me suena de algo, ¿a vosotros no? Nene se queda en shock al oírlo hablar y en un principio piensa que podría ser un juguete. Sin embargo, el gato se enfada, la golpea y le quita el reloj. Luego se presenta como un servidor de los misterios número 1 con un contrato, encargado de cazar a los ratones, ya que estos roban piezas siempre que pueden. A pesar de su rol, el gato vuelve a acusar a Nene de ladrona. Este intenta explicarle que el reloj se lo dio a Aoi para solucionar el problema de su casa y Hanako, pero el gato no se lo cree. Agárrenme, agárrenme que me como a ese gato. Me lo como, me tiene ya cargadito. Entonces el gato le explica que el reloj se rompió porque ya no era la dueña original. Confundida, Nene se pregunta en voz alta si eso significa que nunca podrá volver en el tiempo. Sin importar su angustia, el gato le comenta que se chivará a los guardianes para que estos la castiguen por romper el reloj. Que alguien me pase, por favor, el teléfono de un restaurante chino, porque tengo algo para ellos. Tras dejar a Nene sola, el gato se cuela por un agujero y se dirige al límite. Mientras baja las escaleras, los ratones le dicen que ha sido muy duro con ella, pero no le importa. De repente, choca contra algo que al principio cree que es una farola, pero no, es Nene. Asombrado, el gato le pregunta cómo logró llegar hasta allí. Con seguridad, Nene responde que ya ha estado en muchos límites antes. Eso, díselo, reina. En realidad, simplemente siguió al gato por el agujero por donde él había entrado. Espera, se supone que el reloj es súper seguro y nadie puede colarse, pero resulta que tiene un pasadizo por donde cualquiera se puede colar. ¿En serio? Entonces, ¿de qué sirve la puerta? Es más, si Natsuhiko hubiera buscado un poco más, no habría tenido que romper el reloj para colarse. Nene atrapa al gato y le exige que la lleve ante los misterios, pues si Aoi le confió esta misión es porque puede cumplirla. El gato, por supuesto, se niega y le explica que solo la gente seleccionada puede abrir la puerta final al límite, y que, estando ella allí, seguramente no se abrirá. Para sorpresa del gato, la puerta se abre ante sus ojos. Antes de entrar, Nene se detiene y le pregunta al gato si se conocían de antes, ya que le parece familiar.
No solo su actitud le recuerda a Hanako y Tsukasa, sino que también sus ojos son similares. ¿Podría ser el verdadero Hanako o Tsukasa de otro futuro? ¿O tal vez una versión de ellos dentro del límite? Finalmente entran en la parte más profunda del límite, donde está nevando y Nene se está congelando. Y ahora voy a hacer un pequeño análisis del capítulo. El capítulo se centra en el intento de Nene por manipular el tiempo a través del gran reloj, pero rápidamente se enfrenta a obstáculos inesperados. Su fracaso inicial al intentar abrir el reloj con el de Aoi genera desesperación, lo que refuerza la sensación de que todo está fuera de su control. Este momento sugiere que Aoi tenía un plan más elaborado, ya que al romperse el reloj por no usarlo él, aparece el gato, el cual ayuda a Nene a entrar al límite. La aparición del gato marca un giro clave en la trama. Este no es solo un personaje excéntrico, sino que parece que tiene una conexión con los misterios y el tiempo, además de un posible vínculo con Hanako y su casa, ya que su actitud es similar a la de su casa y sus rasgos son similares a los de Hanako, como por ejemplo los ojos. Quizá este gato está hecho a base de ellos, por los misterios número 1, quién sabe. Su actitud desafiante y el hecho de que acuse a Nene de ladrona refuerzan la idea de que la manipulación del tiempo tiene unas reglas que ella desconoce. El capítulo juega con la idea de destino. A pesar de los obstáculos, Nene logra llegar al límite del misterio. Su interacción con el gato abre preguntas sobre la naturaleza de los misterios y la conexión entre las líneas temporales. Finalmente, el escenario nevado en la parte más profunda del límite refuerza la sensación de aislamiento y misterio, preparando el terreno para nuevas revelaciones. Sin duda ha sido un capítulo muy entretenido, un poco corto pero muy interesante. Ya tengo ganas de saber más sobre este gato y sobre cómo reaccionará Kako y Mirai al ver a Nene en su límite. Y nada gente, hasta aquí el capítulo. Espero que os haya gustado, os suscribáis y nos vemos el próximo día. Chao, chao.